Hola, que Dios le bendiga grandemente. Gracias por estar en sintonía de Jazz Production. Mire estos consejos interesantes sobre los últimos años, las cosas que han cambiado y lo que va a seguir cambiando para el futuro. Pero antes, leamos por favor Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Bienvenidos a la era exponencial. En 1998, Kodak tenía 170,000 empleados y vendía el 85% de todas las fotos en papel del mundo. En muchos pocos años, su modelo de negocio desapareció, llevándolo a la quiebra. Lo que le pasó a Kodak le pasará a muchas industrias en los próximos 10 años. Y muchas personas no se dan cuenta. ¿Usted pensaba en 1998 que 3 años más tarde no volvería a tomar fotografías en papel? Sin embargo, las cámaras digitales fueron inventadas en 1975. Como todas las tecnologías exponenciales, fueron una desilusión por un largo tiempo antes de que se convirtieran en muy superiores y fueron la tendencia principal en pocos años. Ahora pasará con la inteligencia artificial, salud, carros electrónicos autónomos, educación, impresión 3D, agricultura y puestos de trabajo. Ahora, bienvenido a la cuarta revolución industrial. El software cambiará la mayoría de las industrias tradicionales en los próximos 5 a 10 años. Uber es solo una herramienta de software y no posee ningún vehículo y ahora es la compañía de taxis más grande del mundo. Airbnb es ahora la compañía de hoteles más grandes del mundo a pesar de no poseer ninguna propiedad. Inteligencia artificial, ¿pero qué es eso?, dice usted. Mire, las computadoras serán exponencialmente mejores en entender al mundo. Una computadora venció al mejor jugador de Go del mundo, que es Go. Es un juego chino más complejo que el ajedrez. En Estados Unidos, jóvenes abogados ya no consiguen trabajo porque con IBM Watson puedes conseguir asesoramiento legal en cuestiones básicas y en segundos, con una precisión del 90% comparado con la precisión del 70% de los humanos, imagínense. Así que si usted estudia Derecho, pare inmediatamente. Habrá 90% menos abogados en el futuro. Watson Health ya está ayudando a enfermeras a diagnosticar cáncer con 4 veces más precisión que las enfermeras humanas. Facebook tiene ahora un software patrón de reconocimiento que puede reconocer caras mejor que los humanos. En el 2030, las computadoras serán más inteligentes que los humanos. Carros autónomos. En el 2018 aparecieron al público los primeros autos autónomos. Así que en el futuro, toda la industria comenzará a tener problemas. No querrás volver a tener un auto. Llamarás a un carro con tu teléfono y aparecerá donde estás y te llevará a tu destino. No tendrás que estacionarlo, solo tendrás que pagar por la distancia recorrida y podrás trabajar mientras viajas. Nuestros niños no necesitarán una licencia de manejo y nunca poseerán un carro. Las ciudades cambiarán porque necesitaremos un 90 al 95% menos autos. Podremos transformar las playas de estacionamiento en parques. 1.2 millones de personas en el mundo mueren cada año por accidentes de carro. Ahora tenemos un accidente en cada 100,000 kilómetros con los autos autónomos y eso cambiará a un accidente en 10 millones de kilómetros. Esto salvará 1 millón de vidas cada año. La mayoría de las empresas automotrices podrían quebrar. Las empresas automotrices tradicionales usan el enfoque evolutivo y solo hacen un mejor auto, mientras las compañías tecnológicas, Tesla, Google, Apple, tienen el enfoque revolucionario y fabrican computadoras con ruedas. Los ingenieros de BMW y Audi están completamente aterrados por Tesla. Las compañías de seguro tendrán terribles problemas porque sin accidentes, el seguro será 100 veces más barato. Su modelo de seguro de autos desaparecerá. El negocio inmobiliario cambiará, porque si puedes trabajar mientras viajas, las personas se mudarán más lejos de las ciudades para vivir. No se necesitarán tantos garajes si menos personas tienen autos.
Así que el vivir en las ciudades podría ser más atractivo debido a que la gente le gusta estar con otra gente. Los carros eléctricos serán lo convencional. Las ciudades serán menos ruidosas porque los carros serán eléctricos. La electricidad será increíblemente limpia y barata. La producción de energía solar ha estado en una increíble curva exponencial por 30 años, pero solo ahora se puede ver el impacto. Hace algunos años fue instalada más energía solar que energía fósil. El precio de energía solar caerá tanto que todas las compañías productoras de carbón estarán fuera del negocio para, se supone, el 2030 o tal vez antes. Con electricidad barata viene agua abundante y barata mediante desalinización. Imagine qué sería posible si cada uno pueda tener tanta agua limpia como quiera, casi sin costo. Y sobre la salud, el precio del Tricorder X. Bueno, habrá compañías que construirán un artefacto médico llamado el Tricorder de Star Trek, que interactúa con su teléfono, que puede hacer un escán de su retina, sacará muestra de su sangre y de su aliento en él. Entonces analizará 54 marcadores biológicos que identificará casi cualquier enfermedad. Será barato, así que en algunos años todos en este planeta tendrán acceso a medicina de clase mundial casi gratis, imagínense. ¿Y qué podemos decir de la impresión 3D? El precio de la impresora más barata bajó de $18,000 a $400 en 10 años. En ese mismo tiempo se volvió 100 veces más rápida. Todas las grandes compañías de zapatos comenzaron a imprimir zapatos en 3D. Partes de aviones actualmente se imprimen en 3D en aeropuertos remotos. La estación espacial tiene ahora una impresora que elimina la necesidad de grandes cantidades de parte que solían tener en el pasado. Como usted ya sabe, los smartphones nuevos tienen la capacidad de escanear en 3D. Entonces usted ahora puede escanear su pie en 3D e imprimir el zapato perfecto en su casa. En China, ellos ya han impreso en 3D un edificio de 6 pisos para el 2027. 20% de todo lo que se produce será impreso en 3D, según se dice. ¿Y qué de las oportunidades de negocios? Si usted piensa en un nicho de mercado en el que quiere participar, pregúntese, ¿en el futuro piensa que tendremos esto? Si la respuesta es sí, ¿cómo lo puede hacer más rápido? Si no se conecta con su teléfono, olvídese de la idea. Y cualquier idea diseñada para tener éxito en el siglo XX está destinada a fracasar en el siglo XXI. ¿Y qué de los trabajos? El 70% al 80% de los trabajos desaparecerán en los próximos 20 años. Habrá un montón de nuevos trabajos, pero todavía no está claro si habrá suficientes nuevos trabajos en ese poco tiempo. Esto lo dice una encuesta. ¿Y qué podemos decir de la agricultura? Según lo que he leído, se supone que habrá un robot de $100,000 en el futuro. Los agricultores en los países del tercer mundo podrán convertirse en gerentes de sus propios campos en lugar de trabajar todos los días en sus campos. Los hidropónicos necesitarán mucho menos agua. Los primeros bistec de ternera producidos en placas de Petri están ahora disponibles y serán más baratos que los producidos por el mismo ganado vacuno para los siguientes años. Ahora mismo, el 30% de toda la superficie agrícola es usada para ganado vacuno. Imagínese si no se necesita ese espacio más. Hay varias empresas startups que brindan proteínas de insectos. Contienen más proteínas que la carne. Será marcada como fuente de proteínas alternativas porque la mayoría de las personas todavía rechazan la idea de comer insectos. Los análisis de suelos y cultivos serán hechos desde satélites y drones y el control de plagas, nutrición y enfermedades se formulará en forma sostenible desde un computador. Imagínese usted. Y sobre la educación, ¿qué podemos decir? En una generación más, los campus quedarán reducidos a laboratorios de prueba e investigación y desarrollo de casos y técnicas, siendo la introducción por internet y videoconferencia. Los exámenes también serán hechos remoto y detectarán si la persona sabe
o está copiando o memorizando. Y esto ya es una realidad. Solo fíjese en el tiempo de la pandemia, cómo hacían las tareas sus hijos. Por videoconferencia. Toda persona sin educación técnica o especializada será esclavo financiero sin derechos plenos de ciudadanía. Hay una aplicación llamada Moody's, que ya le puede decir de qué humor se encuentra. Hasta ahora hay aplicaciones que pueden decir si usted miente por sus expresiones faciales. Imagínese un debate político que muestre cuándo están diciendo la verdad o mentira. Las monedas virtuales se convertirán en uso normal y podrán incluso convertirse en la reserva de las monedas. El dinero en papel desaparecerá en 2 generaciones y toda la transacción será electrónica. Actualmente el promedio de vida se incrementa 3 meses por año. Hace 4 años el promedio de vida era de 79 años, ahora es de 80 años. El incremento mismo está creciendo y para el 2036 probablemente será un año de incremento por año. Así que podríamos vivir por mucho tiempo, probablemente más de 100 años. Claro, si Dios lo permite, porque es Dios quien determina cuántos años vive el hombre. Y su palabra no miente. La Biblia dice que son 70 años para el hombre, pero los más robustos 80. Lo único que podría detener esta evolución es la aniquilación de la raza humana por unos pocos necios con poder y sin educación. Amigo, toda esta información que le he dado ha sido tomada de las anotaciones del alemán Udo Kojuh y de Alejandro Guzmán Stein, hechas durante la cumbre de la Universidad de la Singularidad llevada a cabo en Misi, Berlín, Alemania, en abril, imagínese usted, de 2016. Para que vea que lo que se dijo aquí, esto ya es una realidad ahorita en 2024. Espero que esta información le haya sido de mucha bendición. Dios le guarde.